¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Pues vamos, ¿no? Vamos, el endeudamiento avanza, la devaluación avanza y la inflación también avanza. Este podría ser el lema del gobierno de Milei, los 3 pilares de su modelo económico. El presidente argentino contrajo una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional y hoy les contaremos qué significa esto para los argentinos. Comencemos. El 7 de enero pasado, las reservas del Banco Central de la República Argentina alcanzaron su máximo desde la asunción de Javier Milei, 32.903 millones de dólares. Apenas 65 días hábiles después, este viernes 11 de abril, las reservas habían bajado a 24.796 millones de dólares. En el camino se perdieron 8.107 millones a razón de 104 millones por día. Nada, pequeños detalles. Los motivos de esta sangría son conocidos y los hemos tratado aquí en otras emisiones. La columna vertebral del plan económico de Milei es la especulación financiera. Inversores, o mal llamados inversores, llevan sus capitales hacia Argentina para obtener ganancias en la llamada bicicleta financiera o carry trade. Carry trade. Esos procesos siempre terminan de manera similar. Cuando se vislumbra que la vaca no tiene más leche, los inversores se retiran, toman sus ganancias en dólares y salen por la puerta trasera. Para que la estafa se pueda concretar es necesario que haya dólares que esos inversores saquen del país que oficia de víctima y los dirigen hacia otras geografías. Entonces, ¿dónde están los 8.000 millones de dólares que perdió el Banco Central argentino? Bueno, en manos de esos especuladores y en busca de nuevas víctimas. Lo cierto es que al barco a la deriva que tiene a Milei de capitán le estaba entrando agua a grandes cantidades y el gobierno lucía cada vez más desesperado en la búsqueda de un salvavidas que no encontraba. Entonces apareció la mano del Fondo Monetario Internacional, una institución siempre bien dispuesta para salvar a los gobiernos que empobrecen a sus poblaciones para enriquecer a las empresas transnacionales. Así, el 11 de abril, hace pocos días, el presidente argentino confirmaba la adopción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una noticia que, en sus propias palabras, muchos argentinos estaban esperando hace mucho tiempo. Serán muchos argentinos de su gabinete y algunos de su núcleo duro electoral, porque el recuerdo de la gran mayoría de los argentinos de las intervenciones del FMI es pésimo. Muchos argentinos, efectivamente. ¿Cómo auxiliará el FMI a Milei? Entregará un total de 20.000 millones de dólares que se suman a los históricos 44.000 millones que ya había entregado en 2018 para sostener al gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, Argentina se consolida como el principal deudor de la institución, muy por encima de lo que permiten las normas internas del propio Fondo Monetario Internacional. Argentina pasa a deber 64.000 millones de dólares al FMI. El segundo mayor deudor es Ucrania, con apenas 14.000 millones de dólares y lleva 11 años en guerra. A nadie se le escapa el papel central que juega Ucrania en la geopolítica estadounidense como ariete para debilitar a Rusia. No puede dejar de sorprendernos, según este dato, la importancia que Estados Unidos le asigna a la Argentina de Milei en el marco de su geoestrategia. Otras sorpresas más previsibles nos depara el documento oficial emitido por el Fondo Monetario Internacional, donde está plasmado el acuerdo. El informe consta de 138 páginas, pero en la primera ya nos avisan que leerlo no sirve de mucho, ya que hay cosas que no nos van a contar. Gracias por avisar, de todas maneras ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Vamos a traducir un poco el acuerdo al español, Manu, ¿qué te parece? Dicen en la portada, la política de transparencia del Fondo Monetario Internacional permite la eliminación de información sensible al mercado y la divulgación prematura de las intenciones políticas de las autoridades. La política de transparencia del FMI significa, en nuestro idioma, la política de ocultamiento del FMI. Así es. Aclarado esto, sigamos. Veamos el rol que el FMI le asigna al Congreso de Argentina. Dice el acuerdo, seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario. Esto, traducido, quiere decir que el Congreso es cartón pintado. Si desea sacar
sacar una ley proponiendo el Día de la Marmota. No hay problema, adelante, saquen la ley. Ahora bien, si pretenden emitir una ley sustantiva que implique un gasto público, no lo intenten, amigos, se la vamos a vetar. No lo intenten, amigos. Bien, hay más. Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenido. Esto es más difícil de traducir, pero lo que están queriéndonos decir de un modo lo más enrevesado posible para que no lo entendamos es que todo lo que está escrito en el documento no vale de nada, ya que si tienen que hacer cualquier otra cosa, pues la van a hacer igual. Hay otro dato curioso en el documento del FMI en el que se fijaron nuestros compañeros del Destape. Junto a todos los ajustes en subsidios, jubilaciones, derechos laborales y cosas por el estilo, de los que les hablaremos adelante, el FMI establece una subida de la asistencia social, nada menos que de 25.488 millones de pesos a 48.000 millones. Lo que viene a reconocer que en el país se va a generar tanta pobreza que va a ser necesario invertir en esta asistencia más dinero con el único fin, pues, de mantener cierta paz social. Básicamente saben que va a haber más pobres que van a necesitar de ayuda para comer. Así es. Más allá de las formas, el contenido no es menos grave. Las imposiciones del FMI para desembolsar esos 20.000 millones de dólares a Milei se cuentan por centenares, pero hay tres que son centrales. La primera es realizar una reforma laboral. Es decir, quitar derechos a los trabajadores y sumar privilegios para los empresarios. La segunda es realizar una reforma previsional. Aumentar la edad de jubilación, los años de aporte necesarios para jubilarse y, ¿por qué no?, bajar también las jubilaciones. Y finalmente, realizar una reforma impositiva. Es decir, bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres. Reforma impositiva. Reforma impositiva. No se trata de nada distinto a lo que el gobierno de Javier Milei viene realizando con esmero, solo que no deja de ser impactante leerlo todo juntito. Vamos a hacernos dos preguntas y vamos a responderlas en una sola infografía. La primera es, ¿cómo llegó Javier Milei a ser el mejor alumno y a hacerse merecedor del apoyo del FMI? La segunda es, ¿de dónde salieron los dólares que financiaron la bicicleta y que los inversores se están llevando del país? Para responder estas dos preguntas vamos a recurrir a los datos elaborados por los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que realizaron un informe donde calcularon los ingresos perdidos por trabajadores y jubilados durante el primer año de Milei, ¿no? Lo pueden ver expresado en pesos argentinos. Para quienes nos ven desde otros países, bueno, lo vamos a expresar en dólares. Cada trabajador del sector público perdió en el último año $3.769 de su salario. Cada trabajador del sector privado formal perdió $1.393. Finalmente, los jubilados, víctima predilecta de Milei y del Fondo Monetario Internacional, perdieron $1.726. Esta enorme masa de recursos restada al trabajo y entregada al capital convirtieron a Milei en un alumno inmejorable. No es para menos. No es para menos. Las cifras se refieren en los tres casos a personas que reciben ingresos de manera formal. Es lógico suponer que la caída es mucho más pronunciada en el sector informal. Y la caída continuará. El mismo día en que se formalizó el acuerdo con el FMI, el Instituto de Estadísticas de la Argentina publicó el dato de inflación correspondiente a marzo. En el mes de enero, la inflación había marcado 2,1% y luego en febrero hubo un pequeño incremento hasta el 2,2% mensual. En marzo alcanzó el 2,7% en el rubro de alimentos, que afecta a los sectores de ingresos más bajos, aquellos a los que solo les alcanza para comer o ni eso. La inflación fue del 6%. Más allá del dato puramente económico, el rebote de la inflación marca para Milei un problema político de primer orden. La imagen positiva que conserva se sostiene por dos motivos. Por un lado, la falta de alternativas en una sociedad donde crece el rechazo y la indiferencia hacia los políticos. En un minuto hablaremos más de ello. Y el segundo motivo, y el principal, es la expectativa que generó en una sociedad que padece una inflación al alza desde hace más de 15 años. En la Argentina actual, la llegada de un personaje como Milei a la presidencia y los altos índices de aceptación que conservó en este año y medio de ajuste son incomprensibles si no hacemos un esfuerzo por tomar conciencia de lo que significa vivir bajo un régimen de inflación permanente. Hace un año, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escribió un texto donde buscaba transmitir esta misma idea. Allí decía:
lo siguiente. La inflación de 2 o 3 dígitos es un desquiciador social, volatiliza cualquier lealtad social previa. Ante ella, la memoria de las luchas y las comunidades de afecto y acción previamente constituidas se disuelven espantadas frente al colapso de todas las referencias de orden de la realidad que provoca la incontenible escalada diaria de los precios. La inflación transmuta convicciones revolucionarias en adhesiones reaccionarias, desestabiliza gobiernos, castiga candidatos y puede encumbrar a anodinos políticos como grandes salvadores. De las entrañas de la elevada inflación, concluía García Linera, emergen las monstruosidades políticas más desgarradoras y dejan una huella en la experiencia subjetiva que tarda al menos una generación en borrarse. Y la inflación trajo a Milei. La baja de la inflación lo mantuvo. El rebote lo va a debilitar. Milei pierde el único logro real que tiene para mostrar, porque casi todo lo demás, lo que hemos escuchado al principio, son poco menos que delirios. En los próximos meses la inflación se va a mantener alta. ¿Por qué lo afirmamos con esta seguridad? Pues porque el FMI lo obligó. La condición que puso para entregar este nuevo crédito fue una devaluación de la moneda que aparece nombrada con otro eufemismo, flotación entre bandas. Según esa condicionalidad, el dólar deberá mantenerse entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Eso dice la fría letra del acuerdo. La realidad es que desde ayer lunes las empresas comenzaron a actualizar las listas de precios tomando como referencia un dólar más cercano a los 1.400 pesos, obviamente. Este valor supone una devaluación del 30% respecto a la cotización que tenía el peso el viernes pasado. Con estos dos pilares, devaluación con límite de momento en los 1.400 pesos y los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Milei pretende llegar a octubre, mes en que se realizarán las elecciones legislativas, con un horizonte de relativa calma para poder obtener un buen resultado. La pregunta que surge es si le alcanzará, ¿no?, estos dos pilares. El pasado domingo se celebraron elecciones para elegir representantes de cara a realizar una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Por la cantidad de electores es el tercer distrito más importante del país, por su economía es el cuarto. Se trata de una provincia agroindustrial con una fuerte producción de cereales, dos grandes centros urbanos, Rosario y Santa Fe, y donde se encuentran radicadas importantes industrias. La lista ganadora fue la del gobernador actual, con un moderado 34,6% de los votos. Detrás quedó una lista integrada por una parte del peronismo, que alcanzó el 15,1%. La Libertad Avanza, el partido de Milei, quedó relegada al tercer lugar con apenas el 14,1% de los votos. Superó por apenas 2 puntos a una lista encabezada por una exmodelo reconvertida en panelista de televisión y militante en contra del derecho al aborto. Otras 3 listas sacaron entre el 8 y el 4%. Los resultados, ¿qué es lo que muestran? Pues muestran una enorme dispersión del voto. Y una dura derrota para Milei. Un dato aún más significativo es que concurrieron a votar solo el 55,6% de los electores con derecho a voto. Se trata de la cifra más baja desde la vuelta de la democracia en 1983. Además, los votos en blanco y anulados alcanzaron el 9,2%. Si a este grupo le sumamos a los que no fueron a votar, obtenemos que casi el 55% de los electores no se sintió representado por ningún candidato. Resumiendo, lo que asoma en el horizonte de la Argentina es una enorme crisis de representatividad. Los programas del Fondo Monetario Internacional son muy eficientes para profundizarlas generación tras generación. Está a prueba de fuego. Gracias, compañeros. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada.